por parte de la población inmigrante se ha convertido en un tema de difícil abordaje, que se ha visto atravesado por diferentes ideas y puntos de vista y opiniones. Está cargado de diversos intereses y atravesado por diferentes opiniones y puntos de vista. Como todos ustedes saben, pues no sé si ustedes recordarán el día en el que salió el primer esbozo del programa científico de este quinto congreso. Bueno, yo sí que me acuerdo porque ese mismo día fue el 24 de abril de 2012 y fue el día en el que el Boletín Oficial del Estado publicó el Real Decreto Ley 16/2012 del 20 de abril, que marca un importante punto de inflexión a la atención a la población inmigrante en los servicios públicos de salud. Las recientes medidas están justificadas por la clase política como una vía de sostenibilidad y de una forma de evitar el uso abusivo de la población inmigrante por la población inmigrante de los servicios de salud, que han producido un efecto disuasorio sobre el uso de los servicios públicos de salud por la población inmigrante en situación irregular. Asimismo, ha construido nuevas categorías de población, como por ejemplo la categoría transeúnte o estar o no estar asegurado, y ha creado unos grupos de población que está excluida de los servicios públicos de salud. En definitiva, pues tales decisiones gubernamentales se enmarcan dentro de unos mecanismos dirigidos a debilitar el estado del bienestar mediante unas medidas neoliberales tendentes a maximizar beneficios y a crear desigualdad. Creo que la mesa que hemos visto anteriormente pues, nos ha dado unas claves, porque el sistema está debilitando a unos colectivos profesionales, poblacionales que tenemos ahí, ¿no? Y estamos debilitando, ¿no? Algunas han sido las voces que de diferentes colectivos profesionales o bien sociedades, organizaciones, han querido denunciar esta situación y han propuesto diferentes formas de trabajo u opiniones. Si hablamos un poco de accesibilidad a los servicios de salud, se pueden entender como una condición fundamental para salvaguardar el derecho a la protección a la salud, así como un elemento a considerar en la calidad, siempre que se agreguen o se den o se aseguren los principios de igualdad, de equidad y de justicia social. Y el acceso a la atención sanitaria requiere no solamente que haya unos servicios, sino que estos sean accesibles. Imagínense si esto es de tal vital importancia de hablar de accesibilidad, que si vemos el lema del 25 Congreso del Consejo Internacional de Enfermeras, el lema y lo que se va a tratar va a ser sobre el acceso a los servicios de salud. Es de ahí un poco la trascendencia de lo que estamos hablando, y el lema de este Congreso es equidad y acceso a los cuidados de salud. Si analizamos un poco los estudios y si vemos, también vamos a hablar aquí de barreras, como la presentación anterior, habrá unas barreras por parte de los inmigrantes y unas barreras por el propio sistema sanitario. Si hablamos de barreras de los inmigrantes que ellos identifican sobre el sistema, pues hablamos sobre la comunicación. Ellos dicen que tienen problemas con la comunicación. También un poco problemas sobre las diferentes concepciones culturales de entender la salud, de entender la enfermedad, de entender lo que es un agente de salud o de entender cómo es el propio sistema sanitario. También barreras va a ser el propio coste, el coste de los servicios. Si el servicio es gratuito, si el acceso universal, pues también es una barrera que va a identificar. Por supuesto, también la situación administrativa ahora se ha convertido en una gran barrera, si está en situación regular o irregular. También, pues los diferentes, en conocer o no conocer los derechos que les asisten, o deberes incluso también. Y las inhibiciones asociadas también en relación a diferentes tratos que puedan ser xenófobos o racistas, bien porque los hayan sufrido en sus países de origen o bien porque los hayan sufrido aquí. Si hablamos de barreras que pueden identificar los sanitarios, pues podemos identificar, y ellos dicen que necesitan tiempo para atender a esta población. Es una población con otras necesidades, con otras formas de ver las cosas, y necesitan tiempo, pero también necesitan recursos, y a veces no están disponibles esos tiempos y esos recursos. También hablan de un poco de la dificultad
que tienen para hacer el seguimiento de estos pacientes por la movilidad geográfica propia de sus propias condiciones de vida y de modus vivendi. También identifican los profesionales como que tienen una ausencia de cultura de prevención y de promoción, que tienen otros intereses. Es cierto que ellos tienen intereses en mantener su propia vida y en hacer otras cosas más allá de la salud. Como anteriormente decíamos un poco, el trabajo fundamental de nuestra experiencia es trabajar por la accesibilidad de los servicios de salud. ¿Por qué? Porque los profesionales de nuestro centro identificaban que tenían una necesidad de no saber qué hacer o no saber cómo trabajar con esta población y había que hacer algo, era un problema y había que tomar una solución. Bueno, la ciudad de Parla es una ciudad en torno a unos 126.000 habitantes, pero tiene una cierta peculiaridad, que es casi el 27% de la población es población inmigrante y encabeza las poblaciones, si ven el listado ahí de población mayor de 100.000 habitantes, encabeza el porcentaje de población inmigrante. Por eso habría que empezar a trabajar un poco en este tema. Actualmente atendemos a unos 30.000 habitantes y trabajamos unos 57 profesionales en este equipo. 3 han sido las acciones que se han tomado, tres han sido las experiencias de las cuales voy a hablar ahora. Del 2006 al 2011 trabajamos en lo que se llama el Servicio de Mediación Sociosanitaria. Trabajamos también desde 2009 a la actualidad en lo que hemos denominado las sesiones de acogida, y desde 2011 trabajamos, algo muy puntual, muy anecdótico, que es el servicio de traducción e interpretación. Si les exponemos un poco sobre el servicio de mediación sociosanitaria, decirles que aunque desde el año 2000, pues la idea empezó ahí por unos cursos de formación y donde se identificó la necesidad de trabajar en este sector. La idea del proyecto nace en el 2006 dentro de lo que se denomina la mesa de trabajo dentro del programa de cooperación intercultural y salud del Ayuntamiento de Parla. Hay diferentes acciones que ven ahí y una de las acciones que se ponen en marcha va a ser este servicio de mediación, porque 2 asociaciones dicen que se lanzan a trabajar, 2 asociaciones de inmigrantes se lanzan o quieren emprender este proyecto de manera voluntaria. Tampoco me voy a tener un poco los objetivos, pero el objetivo fundamental es favorecer la accesibilidad de la población inmigrante a los servicios de salud. Las tareas, la figura relevante de aquí es el mediador, ¿no? ¿Qué tareas tiene? Tiene diferentes tareas, desde traducir, mediar, interpretar, informar, asesorar, orientar tanto a los profesionales como a la población inmigrante. El perfil del mediador es un profesional, en un principio no son profesionales, nosotros hemos trabajado, tienen un perfil de formación universitaria en su país de origen, todos han hecho formación específica de mediación, conocen algunos sí, algunos no idiomas y también tenían que pertenecer a una de las asociaciones que trabajaban en la mesa. La metodología que utilizamos siempre ha sido una metodología interinstitucional y comunitaria. Todas las decisiones serán tomadas de manera conjunta en la mesa de trabajo de este programa. Se realizaron en un primer proyecto unas entrevistas tanto a profesionales como a usuarios, se realizaron registros para estas intervenciones, se crearon una agenda informática para facilitar los encuentros programados entre el mediador y el profesional sanitario, se realizaron reuniones para tomar decisiones dentro del equipo y para informar del proyecto, y la experiencia piloto fue de julio a diciembre del 2006. En el proyecto han trabajado de manera continuada, entrando y saliendo mediadores diferentes, 3 mediadores, 3 días a la semana, en torno a 3-5 horas al día, y en 2009 se incorpora una nueva asociación al proyecto. En el 2010 realizamos el marco ético del mediador sociosanitario, del mediador intercultural en el ámbito sociosanitario, y en diciembre del 2011 pues el proyecto cesa por falta de presupuesto económico, lamentablemente.
Decirles que en este tiempo se han realizado 533 intervenciones, bien de iniciales o de seguimiento por parte de los mediadores. Mayoritariamente han sido intervenciones destinadas a facilitar el acceso a través de la tramitación de la tarjeta sanitaria, pero también se han hecho intervenciones en consulta de enfermería, en consulta de medicina. Los propios mediadores en su espacio también han atendido a gente directamente, a usuarios, y también han realizado otras tareas, desde asesorar, informar, derivar a sindicatos, leerles cartas que no entendían, que recibían de las organizaciones. En definitiva, intentar un poco ayudar en esta situación. Otra de las acciones que hemos realizado es lo que hemos denominado las sesiones de acogida. Estas sesiones de acogida se ponen en marcha en el 2009 y tienen un poco fundamentalmente crear un espacio simbólico de acogida y de bienvenida a la población inmigrante. ¿Cómo hemos trabajado? Un poco trabajábamos en una captación activa de la población, pero era difícil captar a la población. En principio se trabajó con listados de tarjeta sanitaria cuando disponíamos de ellos. Tuvimos que pedir un permiso específico para protección de datos, porque eran los propios mediadores que llamaban, pero todo esto era un poco complejo. Se empezó a trabajar con grupos formales, sobre todo con población que acudía, inmigrante que acudía a clases de español. Un poco cómo se desarrollaban. Primero, pues, se realizaba una presentación donde las personas decían cuál era su país de origen, cuántos tiempos llevaban en la ciudad, cuánto tiempo llevaban en España, qué es lo que hacían. También un poco las experiencias que habían tenido con el sistema sanitario tanto en España o en la ciudad, pero también en sus países de origen, porque lo que queríamos ver eran similitudes y las diferencias entre los sistemas sanitarios. Hacíamos una visita guiada del centro, bueno, hacemos, porque esto se sigue haciendo, ¿no? Dábamos la voz a los participantes para que un poco vieran, contarnos sus dificultades. Proyectábamos un PowerPoint donde les hablábamos un poco de cómo era el centro de salud, los servicios que ofrecía, cómo funcionaban las consultas, citas previas, en definitiva un poco cómo era el funcionamiento y sobre todo pues, el tema del acceso con la tarjeta sanitaria. Y luego pues, les dábamos un pequeño detalle, que a veces era una dificultad, pues, les invitábamos a un café, a unas galletas, a un té, a veces era un poco complicado este tema. Este servicio se sigue manteniendo, ¿no? Y desde el 2009 se han realizado 12 sesiones de acogida, mayoritariamente han venido entre 10 o 12, también hemos tenido sesiones que han venido una o dos personas, tenemos que decirlo. Y la utilidad es un poco el conocer el sistema sanitario. Las personas que atendían a veces pues, planteaban dificultades que habían tenido y se les daba tenían una buena impresión del servicio de mediación si lo conocían o lo usaban. Y también la visita guiada de la traducción simultánea que a veces teníamos con algunos intérpretes voluntarios que tenían, bueno, estudiantes que estaban realizando prácticas, pues era un elemento que nos ayudaba al desarrollo de que nos ayuda al desarrollo de esta experiencia. Identificaban como primer barrera del sistema el tema lingüístico, es la primera barrera. Bueno, esta experiencia nuestra propia en Parla ha servido de base para el diseño del plan del taller de salud de inmigración e interculturalidad dentro del plan de promoción de la salud 2011-2013 que creo que todos conocen. Está accesible en Saluda, pueden descargarse todas las presentaciones y esta experiencia nuestra ha servido de base para hacer el taller. Esta va a ser un poco la línea que vamos a utilizar en el 2013, aunque bueno, es un poco complejo, pero también las limitaciones del Real Decreto pues, nos hace de que nos tengamos que plantear las cosas de otra forma. Siguiendo un poco con la tercera experiencia, que les digo que es muy minoritaria, en el 2011 pues, empezamos a trabajar con estudiantes que realizan sus prácticas de la Universidad Autónoma de la Universidad de Alcalá de Henares sobre un máster de interpretación y traducción en los espacios, que me lío con el título, es Máster de Interpretación y Traducción en los Servicios Públicos de la Universidad de Alcalá de Henares. Hay estudiantes que nos están ayudando un poco en esta labor. Ahora mismo, de manera voluntaria, contamos con una traductora china y para esto pues, disponemos de su teléfono, disponemos de su email y son citas concertadas. Solamente disponemos de ella compartida con el ayuntamiento, con atención al ciudadano del ayuntamiento. Bueno, todo esto.
como conclusiones que les quería decir. Pues creo que, escuchando un poco a los ponentes de antes y siguiendo con lo que decía, creo que estas acciones van a empoderar a una población que está debilitada, pero que hay que intentar un poco pensar en trabajar con la lógica del otro. No podemos siempre pensar que nosotros hacemos lo mejor, ¿no? Hay que escuchar y saber qué es lo que quiere el otro. La figura del mediador es importante, va a ser una persona que va a dar protagonismo, va a evitar que se produzcan situaciones racistas o desigualitarias, y siempre la imagen que se ha utilizado del mediador es la imagen de un puente, es tender puentes entre el sistema sanitario y los propios profesionales. También un poco saber que una sociedad tiene que ser una sociedad igualitaria y que tenemos que tener todos los mismos derechos pero también los mismos deberes. Y que tenemos que trabajar, porque las enfermeras tenemos que luchar porque todas las personas tengan el mismo nivel de dignidad. Tenemos que denunciar y tenemos que tener también una misión política, que es importante. No podemos olvidarnos tampoco de lo que sucede con los inmigrantes en situación irregular y que solo pueden acceder a los servicios públicos de salud actualmente en situación de emergencia o de urgencia. ¿Qué pasa? ¿Que ellos no son ciudadanos de este mundo? ¿No son ciudadanos de este país? ¿No viven en nuestra comunidad autónoma? Pues estas personas solo pueden ponerse en contacto en las situaciones de emergencia, pero debemos darles protagonismo. No podemos pasar por alto que la única forma de llegar a una sociedad igualitaria es que todos sus integrantes tengan los mismos derechos y los mismos deberes, como os decía anteriormente. Que todos estén en un mismo nivel de igualdad o de dignidad y que los marginados no se sienten parte de una comunidad. Únicamente quien se contemple como sujeto de derecho luchará por mejorar una comunidad en la que se le reconoce. No quiero irme de aquí sin agradecer a todos los mediadores que han trabajado con nosotros en este proyecto. Y tengo que darles muchísimo las gracias porque en el primer año trabajaron de manera voluntaria y han puesto mucho de su tiempo personal, familiar en este proyecto. Agradecer aquí a Agnieszka, a Said, a Angel, a María Lucía y a Karima, quien ha trabajado muy duramente en este proyecto del cual ya no podemos hablar porque se ha acabado. Pues nada, muchísimas gracias. Gracias, Ángel, por haberte ajustado el camino al tiempo. A continuación, Cristina Oter Quintana nos va a presentar su comunicación, participación en los cuidados de las mujeres sin hogar. Cristina es enfermera y además también es antropóloga y en la actualidad trabaja como profesora en la Universidad Autónoma de Madrid. Y es un tema que conoce muy bien, puesto que estaba realizando la tesis sobre este tema. Cuando quieras, Cristina. Bueno, en primer lugar, buenas tardes. Quería dar las gracias al comité organizador de este congreso por haberme dado la oportunidad de estar hoy aquí con ustedes, presentándoles la ponencia titulada Participando en los cuidados de las mujeres sin hogar. El objetivo fundamental de la ponencia es aproximarnos a la calidad de las mujeres sin hogar. Entonces, fundamentalmente voy a trabajar sobre aspectos generales que creo que pueden resultarnos de interés como profesionales de enfermería frente al desafío que puede suponernos en ocasiones cuando estas mujeres acuden a las consultas. Vagabundo, mendigo, transeúnte, indigente, sin techo son palabras que quizás hayamos empleado para nombrar a aquellas personas que no tienen un lugar donde vivir. Sin embargo, en tiempos más recientes es posible que nos hayamos familiarizado más con el concepto de personas sin hogar. La pregunta que nos podemos hacer es ¿quiénes son las personas sin hogar? Si yo les preguntara ahora mismo a cualquiera de ustedes quiénes son las personas sin hogar, seguramente estaríamos de acuerdo en que una persona que vive en un albergue o una persona que está en la calle es una persona sin hogar. Entonces, quizás yo podría plantearles otras cuestiones, ¿no?, para que ustedes me dieran respuesta. Es si podríamos considerar, por ejemplo, personas sin hogar aquellas mujeres que han abandonado su casa y residen temporalmente en una casa de acogida. O si podemos considerar personas sin hogar, ahora en los momentos en los cuales nos encontramos, a las personas que han sido desahuciados de su domicilio y residen junto con familiares y amigos. O son personas sin hogar, por ejemplo, quienes residen en una pensión.
Pues supongo que alguno o alguna de nosotros podría decir, bueno, esto dependerá de lo que entendamos por hogar, ¿no? Y efectivamente, depende de lo que entendemos por un hogar. Entonces, la pregunta que nos podríamos hacer ahora es ¿qué entendemos nosotros por un hogar? De nuevo es posible que, bueno, pues que tengamos o alcanzáramos el acuerdo de que un hogar es algo más que tener un techo. El hogar, podríamos decir, es donde se tienen los medios de subsistencia, de protección, de afecto, de comprensión, de creación, de recreo y de libertad. El hogar es un espacio de bienestar, de seguridad y de realización. Entonces, yo creo que estaríamos todos de acuerdo en decir que carecer de un hogar es mucho más que disponer o no disponer de un alojamiento. Es precisamente este aspecto vivencial el que se ha intentado incorporar en las definiciones más recientes en torno a quién es una persona sin hogar, ¿no? Una de las que, posiblemente de las más extendidas y las más utilizadas en el contexto europeo, es la definición que elaboró Dragan Abramov en el año 95 y que pueden leer, ¿no? Donde, bueno, ella recoge quizás esta idea de que una persona sin hogar es aquella que no puede acceder o conservar un alojamiento adecuado, adaptado normalmente a su situación personal, de manera permanente y que le va a proporcionar un marco estable de convivencia, ya sea por razones económicas o por otras barreras sociales, ya sea a veces porque presenta dificultades para llevar una vida autónoma. De nuevo, es posible que si entre todos los que estamos aquí intentáramos reconstruir el perfil de una persona sin hogar, posiblemente nos vendría a la cabeza, a partir de nuestra propia experiencia, pues un varón de una edad entre 40 y 50 años y consumidor habitual de drogas y alcohol. Pocos o casi ninguno de nosotros pensaría en una mujer como dentro de esta imagen prototípica. Nuestra experiencia de alguna manera nos dice que la calle es un espacio de hombres y efectivamente así lo es, ¿no? Aproximadamente entre un 15 y un 40% de la población de personas sin hogar son mujeres. Intentando reconstruir las características sociodemográficas de estas mujeres a partir de la encuesta sobre personas sin hogar que hizo el Instituto Nacional de Estadística en el 2005, verán que es del 2005, pero es la última encuesta que se ha hecho y la única a nivel nacional sobre población sin hogar. Pues bueno, las características que podríamos decir constituirían este perfil, pues sería una mujer entre 30 y 44 años, de nacionalidad española, soltera, con hijos, con un nivel de estudios correspondiente a educación secundaria y no consumidora habitual de alcohol ni de drogas. Otra de las preguntas que nos podríamos hacer es cómo las mujeres llegan a formar parte de la población de personas sin hogar. Bueno, parece que convergerían una serie de factores estructurales y de factores individuales. En el nivel estructural, pues cambios sociales y demográficos, tales como la emergencia de los hogares monoparentales, la crisis económica y la consiguiente precarización del mercado laboral, junto con la segregación ocupacional y la discriminación salarial tradicional de las mujeres, exponen a muchas de ellas al riesgo de perder su hogar. En el nivel individual, el contexto social de las mujeres sin hogar se suele caracterizar por una elevada prevalencia de violencia, de abuso sexual infantil y de otros traumas físicos y sociales. Un aspecto que me gustaría reseñar y que me parece de especial interés es que frente a la amenaza de la pérdida del hogar, las mujeres suelen poner en marcha un conjunto de estrategias destinadas sobre todo a evitar estar en la calle. Para ello suelen recurrir a dormir en casas de amigos, familiares o a ocupar pisos vacíos. Es posible que rechacen incluso los servicios de alojamiento disponibles para personas sin hogar, ya que, bueno, sobre todo en la Comunidad de Madrid y en lo que es el municipio de Madrid, la mayor parte de ellas tienen un carácter mixto, lo cual a veces les hace tener que enfrentarse a la dominación masculina y al acoso. Buscan soluciones privadas tratando de permanecer en alojamientos a menudo temporales e incluso precarios. Con esto quizás se arriesgan a la explotación y a la violencia e incluso a perder cualquier tipo de ayuda, dado que para los organismos oficiales pueden no ser consideradas personas sin hogar, ya que en el fondo sí que tienen un lugar donde estar, ¿no? Disponen de un alojamiento. Ahora me gustaría que nos centráramos en la salud de las mujeres sin hogar. Yo creo que parece obvio, ¿no?, que hoy en día no hay ninguna duda de que el hecho de no disponer de un hogar afecta al estado de salud de las personas que lo sufren.
Aunque las enfermedades que presentan estas mujeres no difieren demasiado de las sufridas por el conjunto de la población, sí que tienen rasgos diferenciales en cuanto a su gravedad y además con niveles muy elevados tanto de cronicidad como de comorbilidad. Comparativamente, las mujeres sin hogar presentan una prevalencia de enfermedades agudas y crónicas, tanto físicas como mentales, superior a la de los hombres sin hogar, y una percepción sobre su estado de salud más negativa que la que tiene la población en su conjunto. Además, en ellas existe una especial vulnerabilidad a ciertos padecimientos que deriva de los roles de géneros socialmente asignados y que explicaría que sean víctimas con mayor frecuencia que los varones, por ejemplo, de agresiones físicas y sexuales mientras permanecen en la calle. Los problemas de salud y las condiciones de vida de estas mujeres hacen que puedan presentar alteraciones en diferentes patrones funcionales de salud. Entonces ahora, si les parece, voy a hacer un recorrido sobre qué alteraciones podemos encontrar en los diferentes patrones cuando realizamos una valoración enfermera. En cuanto a la percepción y manejo de la salud, es posible que demore la asistencia a las citas programadas y al seguimiento de los tratamientos prescritos. Tenemos que pensar que en muchas ocasiones la salud para ellas queda en un segundo plano, ya que tienen que hacer frente a necesidades básicas en su día a día, ¿no? Y a la cobertura de esas necesidades, tales como puede ser el conseguir comida o el conseguir un alojamiento. En un contexto presidido por limitaciones materiales y la consiguiente presión para garantizar la supervivencia, la salud adquiere un valor secundario y solo es relevante cuando buscarse la vida en la calle es más difícil si uno lógicamente está enfermo. En este sentido, si bien es posible que consulten por problemas de salud agudos y dolorosos que van a condicionar su capacidad de responder a las exigencias de la vida en la calle, es menos probable que lo hagan para la atención a enfermedades crónicas debido a la falta de síntomas que pueden acompañar algunas de ellas. Con respecto al patrón nutricional metabólico, el seguimiento de una dieta equilibrada es complicado, ya que depender de los servicios de comidas normalmente significa que no paso hambre, pero que no tengo ningún control sobre el tipo de alimentos que tomo. La única elección posible es decidir si se utilizan o no estos recursos. Lógicamente no hablemos nada de la dificultad para seguir un régimen dietético determinado. Con respecto al descanso, lógicamente las que duermen en algún tipo de alojamiento pueden tener dificultades a la hora de poder tener un descanso nocturno de calidad. Y esta carencia conlleva muchas veces una sensación de agotamiento diurno que se ve agravada por la incapacidad de acceder a espacios donde realmente puedan restablecerse. Con respecto a aquellas que de alguna manera tienen contacto con o permanecen en algún tipo de alojamiento, es fácil que puedan mantener una higiene adecuada. Es mucho más complicado para las mujeres que viven en la calle. Respecto, por ejemplo, a la piel, a los problemas de higiene, la exposición a las condiciones climatológicas, la falta de ropa y de calzado apropiado, junto con la necesidad de desplazarse de pie de un lugar a otro para acceder a los distintos recursos, hacen que las afecciones cutáneas y las lesiones en los pies, por ejemplo, sean bastante frecuentes. En cuanto a la eliminación, es habitual que usen aseos públicos, servicios de bares, grandes superficies, estaciones, edificios, parques o cualquier otro lugar que resulte discreto. En ocasiones, las limitaciones dietéticas, junto con las dificultades para acceder a estos espacios, hace que tengan trastornos o puedan tener trastornos en este patrón. Moverse es un imperativo para la vida en la calle. Si conocen un poco cómo está organizada la red de atención a personas sin hogar, por ejemplo, en el municipio de Madrid hay una gran dispersión de los diferentes recursos, lo cual exige que cuando uno además no tiene la posibilidad de desplazarse con un medio de transporte porque no dispone de dinero para ello, tenga que desplazarse caminando. Buena parte, además de sus pertenencias, a veces viajan con ellas, ¿no? Esto hace que los trastornos musculoesqueléticos, acompañados de dolores y fatiga, tengan una alta prevalencia. En la esfera de la salud sexual y reproductiva, experimentan las mujeres altos porcentajes de violencia sexual en diferentes formas. Más allá de las consecuencias inmediatas que puedan tener estos episodios, se pueden acompañar de miedo, tristeza, ira o desconfianza. Las infecciones de transmisión sexual y los embarazos no deseados nos hablan a veces de la dificultad para acceder a métodos anticonceptivos. Respecto a la autopercepción y el autoconcepto, expresiones de culpa, vergüenza o impotencia, junto con verbalizaciones negativas sobre una misma, son posibles a la hora de valorar este patrón. Los estereotipos, los prejuicios y la consiguiente discriminación que experimentan, las pérdidas y el sentimiento de fracaso que muchas veces les acompaña, pueden explicar estas afirmaciones. Las mujeres además ponen en marcha una serie de recursos psicológicos que les ayudan a hacer frente a su situación vital.
Por ejemplo, la esperanza del cambio, la vivencia del momento presente, no planteándose en exceso el futuro, o a veces precisamente la posibilidad de tener un futuro o la capacidad de satisfacer incluso día a día sus propias necesidades, son pequeñas cosas que les ayudan a seguir adelante. Por último, en el ámbito del rol relaciones, es posible que cuenten con el apoyo de algunos miembros de su familia, haciéndose cargo, por ejemplo, del cuidado de sus hijos. Para las mujeres, muchas veces, su pareja es su principal fuente de apoyo. Tener un compañero, ya sea o no en el contexto de la relación de pareja, es una estrategia de supervivencia para ellas por varias razones. Por un lado, buscarse la vida entre dos personas aumenta las posibilidades de éxito. Por otro lado, la compañía de un hombre incrementa la seguridad, especialmente frente a las agresiones. De igual modo, el contacto con una o varias instituciones sociosanitarias constituye para ellas otro recurso de ayuda. Me parecía también interesante comentar los diferentes estudios cómo muestran que las mujeres hacen uso de los recursos sanitarios, ¿no? ¿Qué nos enseñan? Bueno, lo primero es que las mujeres sin hogar se enfrentan a numerosas barreras a la hora de acceder al sistema sanitario. Entre ellas, pues, las dificultades para cumplir los trámites administrativos, la falta de medios de transporte para acudir a las citas sanitarias, los tiempos de espera para recibir la atención y la calidad de la atención recibida. Buena parte de la necesidad de salvar estas barreras explica buena parte del patrón que tienen a la hora de utilizar los servicios sanitarios. Así es normal que la entrada en el servicio sanitario se produzca a través de los servicios de urgencias, donde pueden acudir sin necesidad de cumplimentar trámites administrativos y además reciben una atención inmediata. La utilización en este caso de los servicios de atención primaria queda limitada a los periodos en los que disponen de un alojamiento más o menos permanente. Tomando en cuenta los aspectos mencionados, quería para acabar reflexionar conjuntamente con ustedes acerca de cómo podemos participar los profesionales de enfermería en el cuidado de las mujeres sin hogar. El punto de partida, a mi juicio, es valorar sus propias capacidades de autocuidado. En este sentido, considero fundamental que las actividades planificadas y destinadas a la compensación total o parcial de sus posibles déficits de autocuidados no ignoren las condiciones de vida en las que viven estas mujeres. Participar en sus cuidados creo que implica comprender su realidad cotidiana, ayudarlas a reconocer y definir sus necesidades, nombrar sus problemas y establecer resultados e intervenciones orientados a la consecución de metas para ellas significativas. Supone además favorecer la utilización de los propios recursos internos y externos disponibles como paso fundamental en el fomento de la autorresponsabilidad y la gestión de su propia salud. También me parece importantísimo que seamos capaces de trabajar en colaboración con los profesionales sociales y sanitarios que ya atienden a las mujeres sin hogar. Aquí he elaborado un pequeño gráfico bastante sencillo, luego a lo mejor podemos hablar un poco más sobre él, donde intento explicar cómo está organizada la atención sanitaria a estas mujeres, ¿vale? Por una parte está el área de atención a personas sin hogar. El área de atención está compuesta por todos los recursos, ya sea municipales, ya sea privados, que atienden a las personas sin hogar. Estoy hablando fundamentalmente del municipio de Madrid. Esta red cuenta con algunos recursos sanitarios propios, que pueden ser consultas de enfermería o consultas de medicina. En cualquier caso son recursos sanitarios muy escasos y que normalmente están vinculados con instituciones de alojamiento. Normalmente desde esta red, ¿qué se hace con las mujeres? Se la deriva o bien a recursos sanitarios municipales. La ventaja que tiene el recurso sanitario municipal son los que no tienen trámites ni barreras administrativas a la hora de poder acceder a ellos. O bien se deriva a atención primaria. Si bien la derivación a atención primaria a veces es más complicada por lo que hemos comentado de la dificultad de poder salvar ciertas barreras administrativas. También desde los recursos sanitarios municipales se puede hacer, como bien saben, la derivación a atención primaria. Y luego, de forma muy puntual, se hace una derivación a atención especializada, sobre todo a lo que tiene que ver con la atención a situaciones de urgencias. Pensando un poco en esta red, me parece que la coordinación es imprescindible si queremos, sobre todo, facilitar al final que hagan uso de los dispositivos normalizados, ¿no? Que sería la red de atención primaria y la red de atención especializada. La elaboración conjunta de planes de cuidados individualizados, creo que desde un enfoque de cuidados centrados en la persona, contribuye a la superación de las barreras de acceso a la atención primaria, facilitando la continuidad de los cuidados y, en definitiva, contribuyendo a proporcionar una atención enfermera de calidad. Pues nada, esto es todo. Muchas gracias. Muchas gracias, Cristina. A continuación,
continuación